degradación moral que llega incluso a una degradación de las costumbres, es decir, y una degradación que llega al modo en cómo las personas se tratan unos a otras. Por eso la agresividad que hay en la calle. ¿Cuál es una imagen que yo le hago para que ustedes entiendan lo que implica una degradación? Yo ya soy viejo, ustedes, los veo jovencitos, me entusiasman, porque me hacen acordar cuando yo empezaba mis actividades políticas y académicas, y era tan jóvenes como ustedes. En aquella época había, en algunos bares lo hay todavía, un terroncito de azúcar. ¿Alguno lo ha visto alguna vez? No, nadie. Nunca he visto un terroncito de azúcar, porque ahora uno va a ver un sobrecito, ¿cierto? Antes había un terroncito, el terroncito estaba envuelto en un papelito, era un cubito de azúcar. Uno echaba el cubito ese de azúcar, sólido, muy sólido, lo echaba en el café y se iba desintegrando, de a poco. Se iba desintegrando de forma pareja, hasta que finalmente ese terroncito de azúcar, que era sólido, no existía más, se había totalmente desintegrado y confundido en el café. Bien, Argentina sufre ese proceso, un proceso lento, por el cual a uno le resulta difícil de verlo en el tiempo, como el terroncito de azúcar, se está desintegrando, se está desintegrando económicamente, que no es lo más grave, porque la economía es lo más fácil de reconstruir siempre. Se está desintegrando moralmente, se está desintegrando moralmente. Lo que está destruido en Argentina profundamente es el hombre y sus valores. Entonces se está desintegrando. Claro, si uno no detiene ese proceso de desintegración, la Argentina no existirá más. Existirá en el mapa, existirá ahí como un país, como si uno dice, se entiende con todo respeto, ¿no es cierto?, que me merece, qué sé yo, el Congo. Pero el Congo, vamos a ser sinceros, con todo el cariño que uno pueda tener al Congo, el Congo no existe. Como no existe, se entiende Namibia, como no existe, se entiende, por más cariño y respeto que le tengamos, se entiende otros países de África Central, no existe. Están condenados, se entiende, a la desaparición absoluta, a la miseria, a la insignificancia absoluta. Bueno, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Lo que nos está pasando a nosotros. ¿Es posible revertir eso? Bueno, es una gran pregunta. Una gran pregunta. Está eso a ser discutido. Yo personalmente creo que sí, que todavía estamos a tiempo de detenerlo. De detenerlo. Y el hecho de estar con ustedes acá, que vengan a escuchar un viejo que no conocen, me da esperanza de que existe una juventud interesada, aunque no haya escuchado nunca hablar de esto, lo intuye en detener ese proceso. Ese proceso es un proceso de degradación, incluso en el cómo las personas se tratan unos a otras, cómo se tratan los esposos mal unos a otros, cómo tratan mal a veces los padres a los hijos o los hijos a los padres. Incluso de degradación hasta en las costumbres, hasta en el trato familiar hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso por casualidad. No hemos llegado por casualidad. Eso ha sido querido que lleguemos a eso. Ahora, sin embargo, yo soy un hombre de profunda fe. No siempre he sido coherente entre mi fe y mis acciones. Soy un pecador arrepentido. He tenido más contradicciones que aciertos. Yo creo que Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Es como si nosotros estamos perdiendo un partido, falta 5 minutos para que termine el partido, lo estamos perdiendo, y Dios nos va a dar un penal. Va a fabricar un penal que no existe y que no lo merecemos. En realidad no lo merecemos, pero como nos quiere mucho, nos va a regalar un penal. Ahora, claro, Dios hace todo lo que puede, nos va a regalar un penal, pero estará en nosotros encontrar a la persona que patee el penal y ponga la pelota dentro del arco. Porque lo peor que nos puede pasar es que el penal lo patea un chambón, un imbécil, y tiene la pelota afuera. Ya ahí no habrá más nada de qué quejarse. Entonces, ¿por qué digo que vamos a tener una nueva oportunidad? Porque la gran política siempre es la política internacional. Y los estados, las naciones, los pueblos,
como decía Ortega, si el hombre es el hombre y sus circunstancias, decía Ortega, el hombre es el hombre y sus circunstancias, claro, el hombre es el hombre y las circunstancias que lo rodean. Ahí juega la libertad de maniobra del hombre. Los pueblos son los pueblos y sus circunstancias. La circunstancia es la circunstancia internacional. Esta puede sernos favorable o desfavorable. Y la circunstancia internacional nos va a ser extremadamente favorable. ¿Por qué nos va a ser extremadamente favorable? Nos va a ser extremadamente favorable porque, al contrario de lo que piensan los economistas, en su gran mayoría en Argentina, el enfrentamiento entre Estados Unidos que estamos viendo hoy con China, que se va a agudizar, a nosotros nos es muy favorable, muy pero muy favorable. Es nuestra última gran oportunidad. Nuestra última gran oportunidad. Entonces tenemos que entender primero cuál es el gran cambio que se ha producido en el mundo. El gran cambio. Esto no quiere decir como que de acuerdo con ese cambio, no. Yo no me acuerdo ni desacuerdo. Yo lo analizo para ver si a mí me conviene o no me conviene, porque yo soy argentino. No soy ni norteamericano, ni chino, ni pro-chino, ni pro-estadounidense, ni nada. A mí no me interesa un poco. Es el problema de ellos. Lo que sí me interesa es si eso nos favorece a nosotros o no, si me da un margen de maniobra o no. Yo lo tengo que analizar con la mayor objetividad posible. Y el cambio que se ha producido es la emergencia en los Estados Unidos de un fenómeno político nuevo, ¿tá? Que llega a la presidencia de los Estados Unidos. Ese fenómeno es Donald Trump. Y hay que entender, antes de opinar sobre qué es lo que es, que tampoco me interesa, porque es un problema de los norteamericanos, no mío, ¿tá? Importa un corno. Hay que entender qué es, ¿tá? ¿Qué es y por qué surge? Para ver si no es favorable o no es favorable. ¿En qué medida nos es perjudicial y en qué medida nos es favorable? O en cuántas cosas nos es favorable y en cuáles nos es desfavorable. Donald Trump, en realidad, es un emergente. Es la expresión de un profundo malestar en los Estados Unidos, un profundo malestar. Ese profundo malestar en Estados Unidos se debe a que en los Estados Unidos había 30 millones de personas desocupadas o subocupadas. Subocupadas sería la palabra más correcta, porque los norteamericanos los consideran ocupados a una persona que está juntando pelotitas de tenis de dos mujeres paquetas que están jugando al tenis. Pero ese hombre antes trabajaba en una fábrica que hacía tractores, automóviles, botas, y ahora junta pelotitas de tenis, y si él, porque son bonitas, por ahí las mira, lo echan de juntar pelotitas, o junta pelotitas de golf, es decir, tiene un subempleo, subempleo sin seguridad social, sin nada, le pagan por día. Entonces, hay 40 millones de personas en Estados Unidos, o había, ahora hay menos, en esa situación. ¿Por qué se produjo esa situación? ¿Por qué se produjo esa situación? Que la mayor potencia del mundo, tenía 40 millones de personas que antes trabajaban en una fábrica, era el típico obrero norteamericano, y de repente no trabajan más, están subempleados. Y eso, lo peor que le puede pasar a una persona en la vida, a un hombre entendido como hombre o mujer, igual, hombre es genérico, ¿entiendes? No como la idiotez que dicen ahora, hombre, dice hombre y mujer. Como humanidad abarca, se entiende, al hombre y a la mujer, termina con una humanidad. Ese hombre, ese trabajador, cuando deja de tener trabajo, es la peor situación en la cual se puede encontrar una persona. Porque a medida que pasa el tiempo, la pérdida del trabajo implica la pérdida de la dignidad. De la dignidad, porque el hombre se entiende con la mujer. Llega a la casa, y no tiene nada que decirle a los hijos ni nada que ofrecerles más que su miseria, porque no tiene trabajo. Se va degradando moralmente porque se siente mal, se va deprimiendo moralmente, se degrada, cae en el alcoholismo, cae en la drogadicción,
los mejores se deprimen, los otros caen en la delincuencia. Entonces es peor que lo puede pasar a una sociedad. Nosotros lo hemos vivido, lo vivimos continuamente. Ahora, ¿por qué se produjo esa situación? Porque es difícil de entender. ¿Cómo es posible que la mayor potencia del mundo, está con el mayor presupuesto militar del mundo, llegue a esa situación? Bueno, por un error estratégico, por un error estratégico de su conducción política. Siempre los pescados se pudren de la cabeza y se reconstruyen de la cabeza. Siempre los errores se entiende, de las conducciones políticas. Cuando un colectivo se estrella o desbarranca, no tiene la culpa los que están dentro del colectivo, la culpa la tiene el chofer. Siempre es así. El que conduce políticamente tiene la culpa, o los que conducen, la élite de conducción. ¿Está? Y la élite de conducción norteamericana comete un terrible error en la década del 70. Yo le voy a desmitificar un poco, ¿se entiende?, algunas cosas que ustedes estudian en relaciones internacionales y ciencia política que están completamente mistificadas, porque no le explican en realidad cómo funciona el mundo y cómo funcionan los Estados Unidos. Entonces hablan del poder formal. Entonces dicen el Partido Demócrata, el Partido Republicano, el Senado, la Cámara de Diputados, un corno. Eso no es el poder de Estados Unidos real, es un poder formal que expresa los poderes reales. En todo caso, la clase política es una parte del poder real. Una parte del poder real. Estados Unidos es como una mesa, ¿no es cierto?, que tiene 4 patas de poder. Una de las patas de poder es el Pentágono, ¿está? El ejército de los Estados Unidos. Es una estructura de poder. Tan estructura de poder que en Estados Unidos no había golpe de Estado, había asesinato de presidente. El asesinato de presidente, ¿quién lo hace? Los locos, ¿no? Los locos no lo hacen nunca. Los locos lo hacen para la girada, para los estúpidos del mundo. Ningún loco puede matar a un presidente. Lo hacen en la estructura de poder que encuentra a un loco para que lo mate. No había golpe de Estado, había, ¿se entiende?, locos. Locos a servicio de una estructura. Entonces el Pentágono es una estructura de poder. Una pata del poder. ¿Cuál es la otra pata del poder? La otra pata del poder es el poder mediático. Todos entienden el poder mediático en los Estados Unidos, las grandes cadenas de comunicación. ¿Cuál es la otra gran pata de poder? La otra gran pata de poder es el sistema financiero con las multinacionales. ¿Está? Y por último, la otra pata es la clase política. La clase política a veces negocia con uno de estos 3 poderes y a veces negocia con uno solo y sirve a uno solo de ellos. Es el que financia la política. Pero la política se hace con plata, y eso lo financia alguien. Yo dije 4 patas. Sin embargo, en esta mesa falta una pata, que antes existía y que dejó de existir. Esa pata era la burguesía industrial norteamericana. La burguesía industrial norteamericana. Si usted quiere ponerle un rostro, sería el rostro del fundador, se entiende, de Ford. ¿Está? El fundador de Ford, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó en la década del 70? Que esta pata, que la vieja burguesía industrial norteamericana, el viejo industrial norteamericano, Ford, Kaiser, que tenía la industria Kaiser, automóviles, de fabricación de barcos. En la década del 70 se convence al Pentágono de que el poder iba a pasar por la posesión de tecnología de punta, por una nueva tecnología que iba a llegar al mundo. Todavía no había llegado en la década del 60, ¿tá? Porque el poder iba a pasar por esa nueva tecnología aeroespacial, ¿tá? Nanotecnología, cosas que eran nombres hasta raros en ese momento de la década del 60. Acuérdense ustedes, ahí no había ni internet, ni nada que se me parezca, no existía un celular, ¿tá? Todavía en esa época había un telegrama que uno mandaba para comunicarse de un lugar a otro. Ustedes no saben ni lo que es, pero había un telegrama, un papelito que llegaba uno en la casa. Entonces, era cierto eso. El poder lo iba a tener quien tuviese el conocimiento, quien tuviese la tecnología de punta. Era cierto, mal otro, era medio cierto. Entonces el Pentágono permite que la estructura industrial clásica de los Estados Unidos, es decir, la fabricación de tractores, la
fabricación de Caterpillar, por ejemplo, ¿no? Fabricación de barcos, la vieja estructura industrial de los Estados Unidos, que había nacido con una furia incontenible después de la guerra civil norteamericana, cuando el norte industrialista aplasta al sur pro-británico y pro-división internacional del trabajo. Esa burguesía industrial norteamericana comienza lentamente a trasladar sus fábricas, ¿está? Primero a Taiwán, a Corea, y después, con el arreglo que hace Kissinger, ¿está? Con China, a China. ¿Está? ¿Para qué? Para obtener la plusvalía más gigantesca que jamás había soñado ningún burgués en la historia de la humanidad. Porque mientras que en Corea, en Taiwán, en China, se le pagaba $0.50 la hora, un trabajador en Estados Unidos costaba 15 veces más o 40 veces más. Entonces la plusvalía era gigantesca, era gigantesca. Entonces se va produciendo lentamente un proceso de desindustrialización de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que se crean industrias de tecnología de punta, que dan poder. Pero ¿qué pasa? Esto, en el fondo, de cada error siempre hay una clase política y unos intelectuales que se equivocan. El que lleva al error al Pentágono es un hombre que trabajaba con el Pentágono, ¿no? Que se llamó Alvin Toffler. Alvin Toffler tiene 3 libros en su momento muy famosos en el mundo: El shock del futuro, La tercera ola y El cambio de poder. Son 3 libros magníficos, ¿tá? Donde él acierta y se equivoca al mismo tiempo. Acierta porque tiene razón. El poder pasará por un lugar donde antes no pasaba, que es la posesión de la tecnología de punta. Pero desacierta, ¿por qué? Porque el proceso de desindustrialización llevó paulatinamente a que cada año haya más personas sin trabajo en Estados Unidos, porque la nueva tecnología da poder, pero no puede absorber mano de obra. No puede absorber mano de obra, porque necesita mano de obra extremadamente calificada, ¿tá? Extremadamente calificada, y porque necesita poca mano de obra. Entonces se fue formando un grueso de personas que llegaron a 40, 50 millones, que estaban fuera de la sociedad del mercado, fuera del mundo, desplazados. Y eso es para todo el Estado, para toda nación, una debilidad estructural gigantesca. Ningún Estado puede permitirse a sí mismo tener hacia adentro 1/3 de su población en la pobreza. Cuando es un Estado poderoso, es imposible eso, porque es una fuente de debilidad interna que no se puede controlar. Más cuando se va acercando, casi se entiende la mitad de la población. Entonces, en la década del 80, el Pentágono se da cuenta de eso. Se da cuenta que ha cometido un error grosero, porque ahora el Pentágono, que evalúa las vulnerabilidades de los Estados Unidos, ve que hay una vulnerabilidad interna, ve que la sociedad se está descomponiendo hacia adentro, ¿tá? Porque la pobreza crea enfrentamiento, violencia, delincuencia, ¿no? Que se entiende tipos que no tienen destino en la vida, sumergidos en la más absoluta depresión. Al darse cuenta de esto, dice: esto hay que solucionarlo. Nosotros no podemos permitir que este proceso se siga agudizando, porque el proceso se iba a seguir agudizando. Al mismo tiempo que se acumulaba riqueza y poder, cada año la acumulación de riqueza y poder implicaba más tiempo en la pobreza, y por lo tanto una mayor debilidad intrínseca de los Estados Unidos. Y a los estados, a las naciones, no les interesa tanto la riqueza como el poder. Ustedes olvídense del tema de la riqueza. Los estados lo que buscan es poder. Entonces, al darse cuenta que habían perdido poder, empiezan a preguntarse cómo recomponemos ese poder. Y el problema era grande. ¿Por qué? Porque esa burguesía norteamericana, que había nacido después de la guerra civil, trasladada, se entiende, al Asia, ya no era más norteamericana, se había transnacionalizado, había perdido su contenido nacional, se había transnacionalizado, y no quería volver. No, lógico, ni quiere volver, yo tampoco quisiera volver. ¿Por qué? Porque pierdo dinero, mucho dinero. Y porque esa burguesía se había mimetizado con el capital financiero internacional, porque sus ganancias, ¿dónde
donde la reinvertía. No la reinvertía en Estados Unidos mismo, sino que la reinvertía en el sistema financiero internacional, y es uno de los orígenes de la deuda externa, porque daba mucho más dinero invertir lo que yo ganaba en la industria del sistema financiero que reinvertirlo en la creación de más industria. Entonces hay una fusión entre el capital financiero internacional y las transnacionales productivas, que comienzan a aparecer y a hacer las mismas cosas. Entonces esos tipos no quieren volver. Pero a su vez, el costo de las campañas gigantescas en Estados Unidos, alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién comenzó a pagarlo? Comenzó a pagarlo estas transnacionales. Entonces los dos partidos políticos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, viven de estas compañías transnacionales. Y los que hacen política se transforman a la larga. Yo creo que el libro lo cuento bien, tienen los detalles, tienen el monto, se convierten también ellos en multimillonarios. ¿Por qué? Porque por el servicio que le prestan a que todo se mantenga como está, el señor Bill Clinton, cuando termina, se entiende, su presidencia, cobra, se entiende, por una conferencia que no escucha a nadie y que no sirve para nada, $500.000. ¿Quién se la paga los $500? Una semana al Banco de Boston, otra semana al Banco de Nueva York. Una vez es el pago de un favor político, el favor de habernos servido bien. Y entonces, como dice la señora Clinton, salimos de la presidencia en bancarrota, es verdad, y después de la presidencia se transforman en multimillonarios. Porque la plata se la dan los bancos, como pago el favor recibido. Pero eso no habla mal de los demócratas, porque en el bando republicano pasa exactamente la misma cosa. En el bando republicano pasa exactamente la misma cosa. Entonces, la élite de conducción de los dos partidos no está interesada en que eso cambie, porque está conforme con el sistema. El Pentágono sí estaba interesado en que cambie. Los grandes medios de comunicación tampoco estaban interesados en que eso cambie, salvo algunas cadenas pequeñas del centro de los Estados Unidos. Es ahí cuando un grupo de gente bastante pequeño en el centro de los Estados Unidos comienza a trabajar en la idea de crear una alternativa política distinta. Una alternativa política distinta. En realidad detrás de eso estaba el Pentágono. Una alternativa política distinta, en que rompiese, se entiende, la estructura bipartidista, aunque utilizase las herramientas dentro de un partido, para proponer, se entiende, un nuevo desarrollo industrial de Estados Unidos, un neoproteccionismo. Y eso es lo que explica la emergencia de Donald Trump, ¿no? Donald Trump no es nada, es un hombre con muy poca formación, está bastante ordinario, pero que este grupo, tratando de encontrar a alguien a quien llevar a la presidencia, dice, tráiganlo, se entiende, el peluquín este, porque el peluquín tiene buen manejo de los medios de comunicación, tiene dinero para bancarse la campaña, nosotros tenemos la estructura, ¿está? Y con esto rompemos el sistema. Ahora, ¿qué es lo que expresa él? Expresa un intento de reindustrialización de los Estados Unidos de Norteamérica. Un intento de reindustrialización. Ahora, también es cierto otra cosa, que nadie se atreve a decir. Implica también un intento de remoralizar los Estados Unidos. Hasta de volver, se entiende, puede a uno gustarlo o no, de volver a lo que fue en ellos su fe fundante. Su fe fundante fue, a mí no me gusta, pero a él sí, su fe fundante fue el puritanismo, el calvinismo y el puritanismo. Son los puritanos, en realidad los fundadores de Estados Unidos, los protestantes puritanos, que se establecieron con el rey Flavio en la costa de los Estados Unidos, en la idea de crear, ellos decían, una nueva Jerusalén, y se consideraba a sí mismo algo como una especie de nuevo pueblo elegido, donde viene también parte de las taras que tienen los norteamericanos. Y Estados Unidos, como lo explica Tocqueville, tiene una fundación religiosa, era un país profundamente religioso y profundamente moral, aunque a mí me guste o no me guste esa moral, eso es un juicio de valores, nada importa. A tal punto era un país religioso, cosa que nadie le explica a los alumnos en las universidades porque se estudian estupideces, estudian fotocopias de fotocopias, son profesores de fotocopias. Nadie le explica que hasta el año 1963,
el 75% de las escuelas públicas de la Unión, ellos así mismos se llaman la Unión, ¿no? El 75% de las escuelas públicas de la Unión se leía la Biblia al comenzar las clases, no en las escuelas privadas, sean protestantes o católicas, no, en las escuelas públicas. Se leía la Biblia, es decir, comenzaba cada clase del primero al quinto año con la lectura de la Biblia y el Padre Nuestro, y el resto del Padre Nuestro. En la escuela pública se izaba la bandera, se cantaba el himno, se tomaba un texto, se entiende, de la Biblia y un Padre Nuestro, todos los días, ¿tá? De primero a quinto año. Uno le puede gustar o no, es otro problema, ¿tá? Pero eso fue así hasta la década del 60, en que la Corte Suprema de Justicia lo prohíbe. Prohíbe las plegarias y el rezo del Padre Nuestro en las escuelas, y al prohibir el rezo del Padre Nuestro se cae también la lectura. Si es un país profundamente religioso, con profundos valores morales. Yo no soy pro-norteamericano ni nada que se le parezca. Es más, muchas veces me han dicho que soy un anti-norteamericano. Tampoco lo soy. Yo no dejo de reconocer que los Estados Unidos, cuando va a la Segunda Guerra Mundial, los soldados que van a pelear ahí tienen una moral extraordinaria y no son soldados que van a pelear por obligación. Los soldados norteamericanos que pelean en la Segunda Guerra Mundial son voluntarios. ¿Se entiende esto? Son voluntarios. No hay leva en masa ni servicio militar obligatorio para la Segunda Guerra Mundial. La gente, se entiende, se inscribía sola para ir a pelear por su nación. Hay los muchachos de 18, 17, 19 años, 20 años, que solo se inscribían a dar la vida por su patria. Eso habla, me guste a mí o no, de unos valores morales gigantescos, ¿tá? De una integridad patriótica absoluta. Les puede gustar o no, no tiene importancia eso. Pero yo no soy idiota en ver el dato objetivo, que iba un tipo con una carpa a los pueblos norteamericanos y no daban abasto para anotar a la gente que se anotaba para ir a pelear a la guerra. Porque Estados Unidos era un país profundamente basado en valores morales. Y de ahí era su fortaleza. Esa fortaleza comienza a desintegrarse a partir de la década del 60. Sobre todo se desintegra ¿dónde? En las costas. En la costa oeste y en la costa este. Queda esa fortaleza en el interior de los Estados Unidos y se pierde en las costas. Bueno, pero hay un sector importante de los Estados Unidos que esa pérdida no les gusta, porque piensa que le han robado su país, piensa que le han robado sus valores, ¿tá? Y Trump también representa la expresión de ese sector norteamericano que es el fundacional de los Estados Unidos, y se encuentra en el medio de los Estados Unidos. Ahora, con la aplicación de un neoproteccionismo, vamos a ser claros, los Estados Unidos no hacen nada más que volver a su política económica tradicional, a la que sostuvo desde George Washington hasta la Segunda Guerra Mundial. Eso tampoco se lo explica a los alumnos de la cátedra de economía. Los Estados Unidos fue la patria del proteccionismo económico. Cuando los Estados Unidos se independizan, es decir, lo que llamábamos las 13 colonias, ¿cierto? Se independizan, y George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos, asume como secretario del Tesoro un tipo bastante desconocido, que había estudiado en una universidad que no tenía mucho prestigio, de cuarta picado grueso, que era Alexander Hamilton, y que llega ahí también por casualidad, porque el hombre que tenía que ocupar el puesto secretario del Tesoro, equivalente a nuestro ministro de Economía, muere, que había sido el financista de la Revolución. Entonces llega este muchacho, que a la sazón tenía 33 años, 32 años, para la época parecía jovencísimo, y le dice a Washington: mira, acá, maestro, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros ahora vamos a firmar la paz con Inglaterra. Ustedes saben que la paz con Inglaterra se firma en el Tratado de París, en el Tratado de París, porque Francia y España habían intervenido en la guerra a favor de los Estados Unidos. Entonces se firma en el Tratado de París durante la presidencia de Washington. Entonces le dice: mire, cuando firmemos la paz, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a volver a la situación anterior. Inglaterra va a mandar toda su mercadería, que era la que mandaba antes, pero durante el transcurso de la guerra, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Ha pasado que Estados Unidos se ha industrializado. ¿Y por qué se ha industrializado?
Porque como estaba en guerra con Inglaterra, que era el único país industrial del mundo, tenía dos opciones: o peleaban en pelotas, con arco y flecha, o fabricaban sus propias indumentaria y sus propias armas. Entonces, como nadie quiere perder una guerra, los Estados Unidos comenzaron a fabricar botas, chalecos, calzoncillos, bombacha, por supuesto también pólvora, armas. Ahora, hay un problema con esa industria norteamericana. Esa industria norteamericana es mala, es horrible. ¿Y por qué es horrible? Muy sencillo. Es horrible porque no tiene experiencia. Entonces los pantalones se rompen, los calzoncillos también, las botas se gastan antes de lo que se desgastan las botas inglesas, los muebles se rompen, porque no tienen experiencia. El saber hacer una cosa lleva mucho tiempo. Pero aparte de malas, son caras. ¿Por qué son caras? Muy sencillo también. Porque no tienen escala de producción. No tienen escala de producción. Mientras que las pequeñas 13 colonias fabrican para un mercado interno chiquito, Inglaterra fabrica para el mundo y tiene escala de producción, abarata el producto. Entonces los productos norteamericanos son malos y caros. Pero le dice Hamilton a Washington, son malos y caros, pero esto le da trabajo a todos los tipos que ahora están trabajando. Si vuelve el libre comercio, todos los tipos quedan en la calle. Y estamos peor que antes de la guerra. Porque antes de la guerra esta gente no sabía lo que era el trabajo, ahora sí. Entonces usted va a perder las elecciones, o lo va a perder el que viene, su partido. Entonces los políticos, como no son tontos, dicen, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es crear unas condiciones como si estuviésemos en guerra. Crear una protección para la industria, y ahí es cuando Hamilton inventa el argumento de la industria naciente. Es decir, la industria como un niño, hay que darle mucha protección cuando es bebé, cuando es niño protección, a medida que se acerca a la adolescencia cada vez menos, y cuando llega a la juventud, nada de protección, porque si no la protección se vuelve contraproducente, es nefasta. Entonces la industria como un niño inventa el argumento de la industria naciente. Tenemos que protegerlo hasta que tenga experiencia y escala de producción. Como Washington sabía que Jefferson se oponía a esto, y era su principal contrincante, Jefferson, era contrincante de Washington, le dice a Hamilton, como hacen todos los políticos, no sabe que los políticos acá son iguales que los de allá. Dice, mirá, está todo muy lindo, pero yo no estoy loco. Anda vos al Congreso y lo explicás. Yo no lo voy a explicar. Anda vos a explicarlo. Si lo convencés, está perfecto. Si no lo convencés, fuiste al piste. Y es ahí cuando Washington hace una obra maravillosa que se llamó, él no le puso hay que salvar la industria, ningún nombre rimbombante, era un nombre técnico. Le puso informe sobre el estado de las manufacturas. Fíjense, un nombre neutro. Informe sobre el estado de la manufactura. Es como si yo ponga ahora informe sobre el estado de la industria. Entonces, él informa, mire, hay tanta gente trabajando en tal fábrica de calcetines, tanta gente trabajando en tal fábrica de calzoncillos, y dice, esta es la situación. Si viene la paz que se va a firmar ahora en París, todo este tipo quedan en la calle. ¿Qué hace falta? Un sistema económico proteccionista. Y es el sistema económico que Estados Unidos instaura con Washington y Hamilton, un sistema económico proteccionista. Estados Unidos es la patria del proteccionismo económico. Al mismo tiempo que acá, pocos años después de eso, instauramos el más completo del libre cambio. Ahora, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos con Hamilton se ha insubordinado ideológicamente. ¿Por qué? Porque la ciencia económica como tal había nacido en Inglaterra, de la mano de Adam Smith. Los ingleses han inventado, se entiende, la economía como ciencia. Los ingleses son unos vivos bárbaros, porque los ingleses habían hecho toda su riqueza a partir del proteccionismo económico. Todo. Pero, llegado a ser la primera potencia industrial del mundo, ¿qué dicen? Vamos a decirle a los giles del mundo que el camino del éxito es todo lo contrario de lo que nosotros decimos, que es que el libre comercio crea la riqueza de las naciones. Hay una división internacional del trabajo y eso crea la riqueza de las naciones. Claro que hay una división internacional del trabajo, obvio, para la agricultura, para la minería, a ningún idiota se le puede ocurrir intentar plantar, ¿no es cierto?, bananas en el Mar del Plata, ni trigo en Manaus, algo un estúpido. Claro que hay una división. Brasil tiene que hacer café y nosotros trigo, lógico. Pero eso no era válido para la industria.
La industria siempre debe hacer una construcción artificial, como demostraba la experiencia inglesa. En los Estados Unidos, quizás porque conocían a su mamá, sabían que su mamá había hecho sentir de la plata en un burdel y ahora quería cerrar todos los burdeles. Con Hamilton le dice: eso no es cierto, y establece un sistema económico proteccionista. Es decir, hace una insubordinación fundante. ¿Por qué hace una insubordinación fundante? Porque se insubordina contra el orden ideológico establecido por Gran Bretaña y aplica un adecuado impulso estatal. Guarda, el impulso estatal debe ser adecuado como hizo los Estados Unidos. Si el impulso estatal no es adecuado, el proceso fracasa. Entonces, ¿qué es el impulso estatal? La insubordinación ideológica era rechazar la ideología dominante creada por Gran Bretaña en ese momento, porque ahora hay otras ideologías destinadas a la subordinación, distintas que esa. ¿Y qué es el impulso estatal? Bueno, yo siempre lo hago así. Ustedes imagínense, para esto hay que saber la diferencia entre potencia y acto, como es el histórico. ¿Qué es, no es cierto, una semilla de roble? En acto, la nada. ¿Alguien vio una semilla de roble alguna vez? Nadie. Yo tenía 3 robles en mi casa, en la mano 3 robles, se cayeron 2, quedó 1. Bueno, semilla de roble, qué sé yo, será chiquita como esta uña, pero más gruesa. Pero imagínense cualquier semilla, da igual, una semilla de algarrobo, una semilla de cualquier árbol. Usted observenla, realmente es muy chiquita. ¿Y qué es el acto? El acto es la nada de una semilla. Yo puedo destruirla con una mano, una semilla, ¿no? Ahora, ¿puedo destruir con mi mano un roble? Imposible. Usted tiene un tronco así, usted le puedo pegar 18.000 patadas que el que se va a romper la pata soy yo. Es decir, la semilla contiene en potencia un roble. En acto es una semilla. ¿Y en potencia qué es? Un roble. Sí, pero solo será un roble si yo la pongo en una tierra fértil y le echo la cantidad de agua apropiada. Si yo le echo demasiado agua, como quería el estatismo loco, entonces se pudre. Crece rápido, está porque tiene mucha agua, crece rápido, y se pudre todo, pues se pudre la raíz. Eso es el estatismo loco. ¿Está? Y si no le echo agua, como quiero libertario, estoy a la suerte del pajarito. Si llueve, más o menos, zafo y crece. ¿Está? Y si no llueve, no germina. Estoy frito. Entonces hay que echarle la cantidad de agua suficiente, como un riego por goteo. Puedo pecar por exceso o por defecto. Entonces una insubordinación fundante que crea el poder de las naciones es siempre una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido, más un adecuado impulso estatal. Adecuado. No puede pecar ni por defecto ni por exceso. Ustedes dirán que todos los países que se industrializaron en el mundo hicieron una insubordinación fundante. Todos, sin excepción alguna, hasta Suiza, donde viví 4 años. Yo en este libro explico el caso de los Estados Unidos con las medidas, las días, las horas en que se toman las medidas de insubordinación ideológica y las medidas proteccionistas. Acá está el caso de Estados Unidos, está el caso de Alemania, que es la segunda gran insubordinación fundante, está el caso de Japón. El caso de Japón es muy interesante, porque Japón lo hace sin proteccionismo económico. Sin proteccionismo. Demuestra que el impulso estatal puede tomar formas distintas. Es una invención propia de los japoneses. Demuestra que puede tomar otra forma, porque el impulso estatal no es igual a proteccionismo económico. Puede tomar otra forma, de acuerdo a alguno que se le invente, siempre y cuando sea eficiente. Y Japón hace una cosa distinta. No podía aplicar proteccionismo económico Japón. ¿Por qué? Porque Japón había sido obligado por los Estados Unidos y después por otras potencias a abrirse y había firmado lo que se llamaba Tratado de Desiguales. El primer Tratado de Desiguales lo firma con el Comodoro Perry, 1853. Entonces, Japón pierde la conducción de la aduana. No tiene conducción de esa aduana, no puede decir, este vaso que viene de afuera tiene un 1% de impuestos. Está prohibido por los tratados que ha firmado. Entonces tiene que inventar otra cosa para crear su industria. Y la inventa. Entonces acá tienen ustedes el caso de Estados Unidos, el caso de Japón, el caso de Alemania, también el caso de China. Y acá tienen un caso muy interesante para nosotros, que es el caso de Canadá.
que lo desconocemos de forma absoluta. Siempre nos preguntamos por qué el Canadá es rico y nosotros somos pobres, ¿no? El caso de Australia, el caso de Corea del Sur. El caso de Corea del Sur muy interesante. Corea del Sur tiene la superficie del Chaco, 90.000 kilómetros cuadrados, 91.000 kilómetros cuadrados, más o menos. A diferencia del Chaco, el 80% de la superficie no es cultivable. Y sin embargo, en esa porquería de la superficie del Chaco, ellos se autoabastecen de arroz y de pollo y de leche. Viven 40 millones de tipos en una provincia como el Chaco. Se autoabastecen de eso. Pero esos tipos, ¿tá? En 1974 tenían un producto bruto 4 veces inferior al de la Argentina. 4 veces inferior al de la Argentina. En 1974. Cuando termina el proceso militar, igualan el producto bruto de la Argentina. Cuando cae de la Rúa, lo superan por 4. Pero viven en un país que tiene la superficie del Chaco. No tienen petróleo, no tienen energía hidroeléctrica, no tienen carbón, no tienen nada, porque el petróleo, porque el carbón y el hierro quedaron en Corea del Norte. Es interesante preguntarse, ¿qué corto hicieron? Bueno, eso está explicado en el libro. Hicieron una subordinación fundamental. Ahí lo van a encontrar, en otra charla podríamos charlar de cada caso específicamente. No es el caso ahora. Simplemente lo pongo a modo que ustedes entiendan que Estados Unidos no ha hecho sino ahora volver a lo que había hecho siempre. Tuvo las tarifas proteccionistas más altas en la historia de la humanidad desde el fin de la Guerra Civil en 1863 hasta 1945. Jamás ningún país en el mundo tuvo esas tarifas, pero jamás ningún país en el mundo defendió tanto su producción interna como los Estados Unidos. Por ejemplo, la gente no sabe que en lo que uno considera que es la patria del capitalismo, se entiende, financiero mundial, que es Nueva York. ¿Vos cómo te llamas? Bruno. Bueno, yo iba con Bruno y vos, Nicolás. Los tres, ¿no es cierto?, teníamos unos manguitos y abríamos un banco en Nueva York. ¿Es que podíamos abrir el banco? Sí, la ley lo permitía. Pero decía la ley que teníamos que buscar un socio norteamericano. Bueno, nosotros buscábamos un socio norteamericano, poníamos toda la plata nosotros, le dábamos el 1% de las acciones. ¿Y con qué sorpresa nos encontrábamos el día de las elecciones? De que la ley decía que solo podía votar y tenía derecho a voto el accionista norteamericano, aunque hubiese puesto el 1% del capital. Nosotros que habíamos puesto el resto, el 99%, no teníamos derecho a voto. Así que el presidente del directorio, quien dirigía el destino del banco, era el norteamericano. Es decir, se reservaba el sistema bancario a los norteamericanos. No hubo ningún país en el mundo que defendiese tanto su producción como Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que no lo necesitó. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba destruido, Alemania estaba destruido, Europa estaba destruido, y entonces el Asia no existía como producción industrial. Entonces Estados Unidos dice, ahora somos librecambistas, ahora queremos que todos los demás se abran y compren nuestro producto, que ya no nos sirve más ser proteccionista, ¿no? Porque ¿de quién nos vamos a proteger? De nadie, si no hay nadie de quien protegerse. Entonces se hacen librecambistas. ¿Qué hacen? Vuelven a esa antigua política tradicional. Ahora, toda esta aplicación tan larga, aburrida, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para explicar que ellos no tienen ninguna otra forma hoy de recomponer su industria que no sea a partir del proteccionismo económico. ¿Y eso a qué los lleva? Los lleva inevitablemente a un choque con China. ¿Por qué? Porque hoy el país más eficiente en la producción industrial para producir más barato es China. Entonces China es hoy la campeona y lleva la bandera del libre comercio en el mundo, porque a ellos les conviene. ¿No? Pero su principal mercado comparador sigue siendo los Estados Unidos. Entonces va a haber inevitablemente un enfrentamiento que se va a agudizar entre los dos. Ese enfrentamiento no va a llegar a las manos, que dirían los chicos en el barrio. No, eso es absurdo. Cuando dos potencias son nucleares, se pelean, pero nunca a riesgo de poner en tela de juicio su integridad material. Va a haber un enfrentamiento durísimo, pero va a ser un enfrentamiento político-económico. Ahora, ese enfrentamiento a nosotros nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Muy sencillo. Primero porque siempre conviene que haya muchos que manden en uno solo. Pues si hay uno solo que manda,
es más difícil. ¿Está? En cambio, cuando hay bastantes, uno juega, se apoya en uno, se apoya en otro, coquetea con uno, coquetea con otro. ¿Está? Es como una chica que tuviese varios pretendientes. Puede elegir y después el mejor. Si tiene uno solo, también. Pone las condiciones. Muchas gracias. No, que esto toma, querido, para vos. Gracias. Son muy buenos porque son muchos. Si lo tiene uno solo es bastante malo. Se portan mal. Claro, si tienen muchos, se portan bien. Eso tiene razón el liberalismo. La competencia hace que la gente mejore. Entonces, no solo es bueno porque compiten entre ellos y abren mayor margen de maniobra, sino porque a partir de que Estados Unidos cada vez sea más proteccionista, no nos va a poder decir nada a nosotros si aplicamos una medida proteccionista. Antes nos criticaba e imponía sanciones, ahora no va a poder hacerlo. Nosotros vamos a aplicar la misma política que aplican ellos. ¿Está? Si es que tuviésemos a alguien que tuviese decidido a patear un penal, ¿está? Y meterla dentro del arco, que no tuviese un corsé ideológico en la cabeza. Entonces, esto nos va a dar una excelente oportunidad, y también nos va a dar una excelente oportunidad. ¿Por qué? Porque las ideologías de dominación en el mundo van cambiando. Yo le hablé como ideología de dominación el libre comercio y el liberalismo. ¿Y que soy antiliberal? Bueno, me da igual. ¿Está? ¿Por qué me da igual? Porque solamente un idiota puede creer en las ideologías. ¿Está? Una ideología, ¿está? Solamente los idiotas, como libertarios, son idiotas. Una ideología es como un bisturí, o como un cuchillo, o como un pañal. Puede ser útil en un momento determinado de la historia y en otro momento inútil. ¿Está? Puede hacer el bien y puede hacer el mal. Yo puedo salvar a una persona con un bisturí o matarla. Son solamente instrumentos. Cuando uno bebé, ¿qué hace? Le ponen pañal. ¿Por qué? Porque si no es horrible. ¿Hay alguien que esté casado? No. Son todavía muy chiquitos, claro. Yo tuve 3 hijos. ¿Tá? Gracias a Dios hay pañales descartables. Pues si no es horrible. ¿Tá? Yo me acuerdo cuando yo tenía mi mamá tuvo una hija, mi última hermana, pues ya era bastante mayor. Yo le llevo 12 años a mi hermana. Y para mí era espantoso. ¿Tá? Espantoso. Hacen materia fecal. Color, ¿se entiende? Eran pañales de tela en esa época. No había pañales descartables. Había que sacar, limpiarle la caquita, después poner pañales de una cosa con vinagre, agua, lavarlo, y todo el día en la casa horrible. Yo digo, esto te dedico, no querés saber nada. Ni loco, una cosa que apesta toda la casa. Después llevo los pañales descartables, fabulosos, tiro ahí, no limpio nada. Entonces, un pañal es útil, claro que es útil, pero se puede usar hasta cuándo, hasta los 2 años. Después hay que enseñarle al chico que tiene que contener, tiene que aprender a hacer pipí en la pelea y tiene popó, se entiende, en la pelea, en el baño. Si yo toda la vida le pusiese un pañal, no se lo sacase, no se lo enseñase, ¿qué le hago? Lo que fue un beneficio se transforma en un perjuicio. ¿Está? Lo mato, si lo hago un idiota. Algo que fue bueno se transforma en malo. Ahora, puede ser, ojalá no me toque, ¿está? Prefiero morirme antes, que yo de viejo tenga que volver a usar pañales. Y sí, ojalá que Dios me lleve antes, que muera antes, pero no lo sé. Entonces, es simplemente un instrumento, puede ser bueno o malo, ¿está? Depende de la necesidad, ¿está? Depende de la necesidad. Por eso, las ideologías son buenas o malas, depende de lo que yo necesito. Pueden servir para hacer el bien o para hacer el mal, depende de circunstancias históricas. No hay que creer nunca en las ideologías, son instrumentos, nada más. Útiles o inútiles de acuerdo a las circunstancias. Puedo usarlo, dejar de usarlo y volverlo a usar, ¿sí? Como un pañal. Usarlo, dejar de usarlo porque ya no me sirve y volverlo a utilizar, ¿sí? Ahora, las ideologías también sirven, como lo comprobó Inglaterra, para engañar a los giles del mundo, para decirles que hagan una cosa que yo estoy interesado en que hagan, ¿está? Creyendo que la ideología per se tiene un valor. Entonces, Inglaterra inventa como ideología de liberación el libre comercio, ideología de dominación, de subordinación del libre comercio. ¿Por qué? Porque Inglaterra ya estaba industrializada y le interesaba que nadie aplicara política proteccionista como ella había aplicado con respecto a Holanda y Bélgica, que es donde había nacido la industria. Y Inglaterra se había construido a partir del más férreo proteccionismo económico.
Entonces le interesaba predicar eso. Y vaya que lo predicó, que hasta los franceses cayeron en esa trampa en la Revolución Francesa, 2 noches después de 1789 de julio, en una noche borrachera ideológica, la convención opta por el libre comercio. Y entonces los franceses iban liberando países, ponían la sangre, la plata, y detrás venían los ingleses vendiendo las telas. Hasta que llegó un petizo italiano que pasaba por ser francés, y lo hablaba mal, y dijo: estamos haciendo un papel estúpido. Nosotros ponemos la sangre, la plata, y los ingleses se llevan todo. Basta, bloqueo continental. Pero las ideologías cambian. Si los poderes en el mundo crean ideología distinta para someter a los pueblos. Porque la historia de la humanidad es así. Porque el que tiene poder tiende a mandar. Y entonces para mandar no utiliza la fuerza. La fuerza siempre es la última ratio. Utiliza siempre la persuasión, la subordinación ideológica. Entonces, si antes fue el libre comercio, hoy la ideología de dominación se llama entre nosotros el progresismo. El progresismo es una ideología de dominación tan perversa como el libre comercio. ¿Por qué? Porque el libre comercio destruye materialmente la fuente productiva de un pueblo. Pero el progresismo es peor, destruye espiritualmente a los pueblos. ¿Por qué? Porque instaura en los pueblos el relativismo moral. El relativismo moral. Todo es relativo, no hay verdad, hay posverdad. Y si todo es relativo y si nada es verdad, por lo tanto nada vale la pena en el mundo por nada. No hay ideal que se sustente, no hay principio que se sustente si todo es relativo. Entonces, ¿por qué yo voy a sacrificar parte de mi tiempo en aras de qué? Si Dios no existe, si no hay trascendencia, ¿qué sentido tiene que yo sacrifique mi vida hoy, a la tarde, viniendo a hablar con ustedes? Ninguno. Es mucho más inteligente racionalmente pasarla bien y no pensar en nada, ni tener ningún esfuerzo. Porque lo racional, si no hay trascendencia, es vivir el momento de forma absoluta, es nihilismo absoluto. Entonces el progresismo destruye espiritualmente a los pueblos. Hoy se entiende la ideología de dominación es el progresismo. Toda la ideología de género es así. ¿Fomentada por quién? Por lo mismo que ha fomentado antes, por la oligarquía financiera mundial. Yo lo explico en el último libro. Entonces la ideología va cambiando. Los argentinos tenemos la costumbre de cuanta ideología nueva hay en el mundo de moda, tomarla, ¿verdad? Y ahí nos enarbolamos, y la seguimos siempre de forma irreflexiva, como idiotas. Son ideologías de subordinación. Entonces, por eso digo, una insubordinación fundante es una insubordinación contra el orden ideológico establecido por lo que mandan en el mundo. Pero ese orden puede cambiar ideológicos, puede ser otra cosa que nosotros no conocemos ahora, que inventen después. Como antes inventaron el libre comercio, ahora inventan el progresismo, que destruye espiritualmente a los pueblos. No importa si Dios existe o no existe, ¿no? Me da igual, podría no existir. Si no existe hay que inventarlo, porque si entonces no hay, se entiende, objetividad de valores. Hay relatividad, y si hay relatividad, señores, cerremos las persianas y vayámonos todos a vivir en un país que tenga más futuro que el nuestro, porque acá no hay nada que hacer. Nada vale la pena, no vale la pena pelear por nada, porque hay que vivir el momento, ¿no? Ustedes que son pobres, y más yo que soy viejo, me queda poco. Yo tengo que disfrutar. ¿Qué estoy haciendo? Papel idiota. ¿Sacrificándome para qué? Entonces, el progresismo es hoy la ideología de dominación. Es hoy nuestra ideología de dominación, que hay que rechazarlo como antes se rechazó el libre comercio. Más es hoy el progresismo que el libre comercio. La combinación entre ambas. La combinación entre ambas. Ahora, ¿por qué no sirve lo que ha pasado en Estados Unidos? Porque ellos también están rechazando el progresismo. Entonces, su rechazo va a crear una ola de rechazo en el mundo. Una ola de rechazo en el mundo. Y nosotros podemos aprovechar esa ola, montarnos sobre esa ola de rechazo, para rechazarlo también. Porque no es lo mismo rechazar algo en solitario que rechazarlo entre otros. Entonces, ¿por qué hay una ofensiva gigantesca en destruir espiritualmente a la Argentina ahora? Está en destruir a su juventud ahora. Hay una ofensiva gigantesca porque ellos saben que viene una contraola. Y que esa contraola es todo lo contrario a lo que está pasando ahora. Una contraola contra el progresismo. Entonces quieren apudarse ahora, están desesperados por instaurar todas las leyes ahora. La de destrucción de la familia, del hombre, todas ahora. Todas ahora. Porque saben que esa hora se termina.
saben que esa hora se termina. Entonces, es una ideología de subordinación. Entonces, esto nos va a dar también a nosotros, este fenómeno, en Estados Unidos, un mayor margen de maniobra a nosotros. ¿Está? Un mayor, cuando los grandes se pelean, los pequeños están de fiesta. ¿Está? De todas formas, no se van a pelear mucho, ¿está? Para que nos ponga en peligro nuestra propia subsistencia. ¿No? Sobre todo porque los chinos no quieren ni oír hablar de eso. ¿Está? Los chinos son como un elefante. Lo que ellos quisiesen, ¿qué es? Como un elefante, acercarse a los Estados Unidos, que es como un rinoceronte, ¿no? Un rinoceronte, ustedes lo han visto como rinoceronte avasalla, enfrenta, ¿no? El elefante no. Entonces, el elefante quiere aproximarse al rinoceronte, despacito, 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 aunque le lleve 50 años, hasta que lo lleva al lado de un precipicio y de repente hacer así y buscar al rinoceronte. Nunca quiere enfrentamiento directo. China nunca va a buscar un enfrentamiento directo, jamás. Solo si lo obligan, nada más. Entonces, no hay por qué preocuparse de un enfrentamiento directo, pero eso nos va a dar un gran margen de maniobra. Ahora, es que los argentinos seremos capaces de utilizar ese margen de maniobra. Bueno, seremos capaces si hay varias condiciones. Primero, si sabemos leer lo que pasa en el mundo, y no asustarnos. Si nos asustamos porque los grandes se pelean, estamos fritos. ¿Está? Primero, si sabemos leer lo que pasa en el mundo. Y segundo, si sabemos leer cuáles son las ideologías de subordinación. Las nuevas. Si sabemos leer esas dos cosas, entonces habrá una tercera cosa que hacer. Crear un movimiento político nuevo, absolutamente nuevo. Que no tiene nada que ver con lo existente. Porque lo existente está podrido. Y entonces, entendiendo que lo que pasa en el mundo, expresa una acción política nueva. Porque la política en Argentina, lamentablemente, eso hoy se entiende como una atmósfera que está contaminada, como en la Primera Guerra Mundial, con esos gases que mataban a la gente en la Primera Guerra Mundial, con el gas mostaza. ¿Está? Es una atmósfera, se entiende, contaminada con gas mostaza. Entonces hay que entrar a esa atmósfera, pero con una máscara. Porque si uno entra en la atmósfera de la política sin la máscara, la atmósfera misma lo envenena a uno y muere. Muere porque se le funden los pulmones, que es lo que hacía el gas mostaza. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Entonces, si nosotros sabemos leer qué es lo que pasa en el mundo, sabemos leer cuáles son las ideologías de subordinación nuevas que emplea hoy el gran poder mundial, que no son los estados, sino que la oligarquía financiera mundial, el capital financiero mundial, tenemos la oportunidad de estructurar, ¿está?, un futuro distinto. Es una oportunidad, podemos fallar en la oportunidad, pero la oportunidad la vamos a tener. ¿Está? Dios nos va a regalar un nuevo penal. ¿Está? Ahora, si entendemos estas cosas, entonces patearemos el penal y entonces haremos el gol y la Argentina se podrá reconstruirse. Por eso necesitamos reconstruirnos, porque estamos destruidos, pues no destruidos económicamente, que no me preocupa tanto, ¿está?, sino estamos destruidos moralmente, estamos destruidos espiritualmente, que es mucho más problemático que lo anterior, mucho más difícil de construir. Lo que está destruido es el hombre, sus valores, ¿está? Es lo que está destruido, el hombre y mujer, mujer y varón, lo que está destruido son sus valores. Entonces, necesitamos reconstruirnos. Si acertamos en esto, podremos reconstruirnos. Pero también para reconstruirse, hace falta reconstruir las condiciones materiales. ¿Está? Hace falta reconstruir las condiciones materiales. Hay que darle materialmente, se entiende, oportunidad de subsistencia a la gente. No podemos reconstruir su alma si no reconstruimos también sus condiciones materiales. Si no sacamos, se entiende, al 35, casi 40% de los argentinos de la pobreza. Lo que pasa en Argentina es insólito. Es insólito que un país como la Argentina tenga el 35, ustedes quieren 40 o 30, da igual. Ya el 30 es insólito. Y no lo puso este gobierno, y también del anterior y del anterior. Es decir, hay un porcentaje de pobreza que no baja nunca. Jamás. Esto lo harán, sí puede ser, pero también estaba antes. Porque si yo le doy a un tipo 2 pesitos que le pongo en el bolsillo, no lo saco estructuralmente de la pobreza. Lo saco estructuralmente de la pobreza cuando tiene un trabajo digno.
cuando lo reconstruyo moralmente, cuando puede salir y tener una casa digna, cuando puede darle educación a sus hijos. ¿Verdad? Lo que pasa en Argentina es insólito. Insólito porque no hay ninguna razón desde el punto de vista material que haga que la Argentina tenga esa situación. Solo la traición de la clase política argentina, que incluye el peronismo, el radicalismo, el macrismo, de todos, ¿tá? Que solo piensan en el poder, ¿tá? O en enriquecerse, puede explicar que la Argentina tenga esta situación de hace ya 40 años, ¿tá? Hace ya 40 años, un fracaso absoluto de todos los gobiernos, sin que se salve ninguno. ¿Y por qué? Porque lo que está destruido es el hombre. Porque los políticos lo que hacen, lo que les interesa a ellos es lo que da poder personal. No les interesa un gordo, más que lo que da poder. Por eso hay que reconstruir todo de nuevo, empezando reconstruyendo el hombre. Pero tenemos una oportunidad, ¿sí? Porque el hombre es el hombre y sus circunstancias. Los pueblos son los pueblos y sus circunstancias. Si no tuviésemos una circunstancia favorable, no lo podríamos hacer. Ya hubiésemos perdido históricamente para siempre. Es como cuando sacaba un mundial. Muchachos, se terminó, ya, basta. Se terminó el mundial de Rusia y perdimos. Vuélvanse y se acabó. Tenemos una nueva oportunidad. Las circunstancias nos van a dar una oportunidad nuevamente, única. ¿Tá? Quizás sea la última. Quizás sea la última. Ahora, si tenemos esa oportunidad, si las circunstancias nos van a favorecer, realmente sería un pecado mortal que nosotros no hagamos nada para aprovechar esas circunstancias. Ahora pregunte lo que quieran. Yo terminé. Pueden preguntar lo que se le dé la gana. Me da igual. Profesor, yo tengo una... En realidad tendría bastantes preguntas, pero... Yo también. La hago a mí mismo. Pero una primera pregunta. ¿El proteccionismo Sí. tiene aspectos negativos? Sí, claro. Claro que tiene aspectos negativos. Cuando lo aplico, es como si yo tengo 3 hijos, ¿tá? Y llega a una determinada edad y no le digo, mirá, Juanqui, vos tenés que ganarte la vida solo, los hijos los sobreprotejo, en realidad estoy haciendo un daño, ¿tá? Porque él no termina de madurar nunca, tiene que salir a laburar. Si la vida a laburar, si le va mal o bien, a mí me va a doler mucho, tiene que salir, ¿tá? Entonces cuando una industria ha crecido, yo le di todo lo que tenía que darle, y el tipo no sale a competir en el mundo, ¿tá? Es porque no quiere, entonces tiene que salir, si no que se cobra. Nosotros tenemos 1000 ejemplos de eso. Me acuerdo una vez, acá había una fábrica en Rosario de válvulas, ¿no? Excelentes. ¿Eran competitivas a nivel mundial? Sí. Habían crecido con potencial económico. Era la obra que tenían que venderle al mundo. Y los tipos habían ido a Bolivia a vender. Habían ido a Paraguay, porque uno no veía a venderle a Francia, ¿no? Y como si nosotros tenemos buenos vinos. Claro que tenemos buenos vinos. Pero vamos a ser sinceros. Por más buenos vinos que tengamos, no vamos a ir a vender vino a Francia, ¿no? Francia es la parte del vino, o sea, muy ridículo. Nuestro mercado vamos a ir a vender a Perú, a Venezuela, a Brasil, a Colombia, a Corea, a China, no a Francia. No le vamos a vender a los franceses, los inventores del vino nuestro. Estos tipos habían ido a vender a Bolivia, habían tenido un éxito bárbaro. Paso como a los 3 meses, digo, ¿van a continuar yendo a Bolivia? No, me dice, no, es mucho trabajo. No, mucho trabajo, sí, tengo que ir a Bolivia, ya, pasamos como 2 meses, no. Después se fundieron. ¿Tá? Yo tengo que protegerlo a ese, no. Tengo que castigarlo por idiota, no protegerlo. Por idiota, porque el tipo podía haber hecho una gran expansión. Entonces no lo hizo. ¿Por qué? Por vago, por cómoda. ¿Tá? Entonces el proteccionismo acostumbra a la gente a ser muy cómoda. Si yo no le corto, Por la falta de competencia. claro,
Claro, entonces solamente sirve durante un periodo que cada vez es más corto, porque como hay menos tiempo del mundo por el cambio de tecnología, debe ser extremadamente selectivo y extremadamente corto. No es más como antes. Y si no lo utilizó, mi hermano, no te di todo. No lo hiciste, joder, idiota. Y estos se pudieron, un idiota. ¿Tu nombre? Soy, ¿qué estudias? Relaciones internacionales. ¿En qué año estás? No, todavía no arranqué, estoy en primer año. Ahora va a arrancar al marzo. Ahora, no fuiste todavía a clase. No. Ah, qué bueno. Bueno. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería la manera de revertir el proceso de militarización que tiene Argentina? ¿Sí? De generación que tiene Argentina. Sí. Y la segunda es si la crisis por la que está pasando Estados Unidos tiene algo que ver con lo que le está haciendo a Venezuela. Un conflicto de intereses que le puede ayudar a revertir esta crisis que tiene. Bueno, mirá. Vamos a empezar por la última. Y quiero que se entienda bien esto. ¿Está? El que habla no solo no es pro-norteamericano, sino que el que habla ha sido catalogado 1000 veces como anti-norteamericano. Y el que habla ha viajado a Venezuela y ha tenido yo un gran aprecio personal por Hugo Chávez. Para que se entienda bien lo que voy a decir. Venezuela se boicotea a sí misma. No hace falta que nadie lo boicotee en la escuela. Se boicotea a sí misma por inútiles, por burros, por vagos, por haraganes. Se boicotea a sí misma. Yo fui a Venezuela porque Chávez había leído este libro mío. Se lo presentan dos sindicalistas, le dan este libro, a la noche lo leen y me manda a llamar. Cuando yo puedo ir, porque si me manda a llamar, claro, que digo, no voy, tengo la clase, chao. No soy multimillonario para hacer esas cosas. ¿Sí? Cuando yo voy, él se enferma y no puedo verlo. Entonces me reúno con el vicepresidente y durante 2 horas explico lo que está en el libro, lo que hay que hacer, proteccionismo económico, fomento industrial. Si no se puede proteccionismo, hay otras medidas totalmente distintas, no se falta de proteccionismo. Es la idea general. Bien, el tipo escuchó, después de 2 horas me dijo, doctor, ¿y todo eso para qué? Entonces me dijo, todo eso para qué, yo me quedé como choqueado porque 2 horas de pedo. ¿Qué hago? El tipo pensé, no me entendió y empiezo de nuevo a explicar lo mismo, a profundizarlo. No, pensé, él me entendió perfectamente. ¿Qué es lo que él me quiere decir? Él me quería decir que como el barril de petróleo valía $160, ¿para qué vamos a hacer todo eso que usted hizo? ¿Para qué vamos a tener que trabajar? ¿Para qué todo mucho laburo y mucho trabajo? Si nosotros con el petróleo compramos todo. Hoy compran todo. Tenía que haber dicho yo, pedazo de queso. Cuando usted a 50, a 30, ¿qué van a comprar? Nada. Entonces, agarré y me sumergí en silencio mío. Saludé, que mucho gusto. No entendieron nada ni van a entender nunca. Entonces comenzaron a correr Caracas. Voy a la verdulería. A una verdulería. Y digo, señor, ¿cómo se llama? Que está con un saco, con traje, con corbata. Mirko. Vamos a hacerle cuenta que Mirko es el verdulero. Ustedes saben corbata, no está muy peor. Yo le pregunto a Mirko, señor, ¿cuánto vale este tomatito? Tanto, me dice. Digo, ¿y de dónde viene? Y me dice, de Colombia. Ah, le digo. ¿Y esa lechuguita, de dónde viene? Dice, de Colombia. ¿Y ese limoncito, de dónde viene? De Colombia, me dice el tipo. Ya, después que le pregunté todo lo que había hecho, el tipo ya estaba podrido. Me dice, señor, todo viene de Colombia acá. Ya estaba enojado. Ellos no producen nada. Son incapaces de producir un tomate que uno puede hacerlo en un jardín o en una maceta, en un balcón. Es decir, importan el 80% de los alimentos que consumen, teniendo una llanura gigantesca, capaz de sembrarse ahí lo que uno quiera.
que era un país productor de cacao, exportador de cacao al mundo, y hoy importan cacao, pues las plantas son viejas y nunca las renovaron. ¿Sí? Abandonaron todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué revolución se puede hacer si yo no tengo tomate, no tengo lechuga, ¿no? Puedo sembrar perejil, si tengo perejil, lo tengo que importar. Pero si yo no produzco papel higiénico y jabón, no producen papel higiénico ni jabón, esa revolución a las 48 horas se cae. No producen nada. Como no producen nada, yo no sabía esto, pero lo sabía teóricamente. Otra cosa era ahí y ver que no producían nada, nada que nada. Ir al supermercado y ver que nada estaba hecho ahí, nada. Ni pollo. Lo único de pollo lo criaba mi abuela, se entiende, a casa, la casa. ¿Por qué no querían pollo? Si querían maíz, ya está. No, me importan todo, el pollo también. ¿Saben qué importan ellos? Yo casi me caí de culo. Importan el hielo, bolito, lo traen de Miami en avión. Son tarados. Yo estaba en una reunión. Yo tomo muy poco alcohol. No, pero me gusta, otro una semana. Entonces, todos toman whisky. Importado, el mejor. Son el principal importador mundial de whisky con respecto a las personas, no en términos absolutos, en términos relativos. Yo le dije, escúcheme, muchachos, le digo, había militares, periodistas, académicos, le digo yo, en vez de ponerse en curda con ron, con whisky, pues se ponen todos borrachos. Digo, no nos podemos poner borrachos con ron. Y se hace acá, y es excelente. Se hace en Venezuela y es excelente. Porque cada vez que uno se toma una botella de whisky, ustedes gastan divisas, cambian petróleo por whisky. Se están chupando el petróleo. No. Todos los generales tomando whisky. Pero ustedes no producen nada. Se gastan toda la renta petrolera y el día que baje el petróleo, ¿qué van a hacer? Entonces la crisis de Venezuela